Hola, bienvenidos a tu programa Hablando de Negocios. Como todas las ocasiones estamos hablando sobre un tema de negocios y hoy nos toca hablar sobre otro tema fiscal y vamos a hablar sobre las empresas, ¿verdad?, que subcontratan al personal. Entonces, para esto tenemos como invitado a Carlos Saucillo, que es socio fundador de Creston BSG y que nos va a platicar un poquito más acerca de este tema. ¿De qué se trata todo esto? A ver, para todos los que subcontratan, ¿no? Es un problemón aquí. Así es, Isla. Bueno, pues muchas gracias por invitarme. Un placer estar aquí en tu programa. Pues sí, fíjate que es un tema polémico que se da de una reforma fiscal, primero de una reforma laboral que viene desde el 2012, donde muchas de las empresas pues han subcontratado a sus empleados. Algunas veces lo hacen por las necesidades normales de la empresa. Hablemos de una empresa que es cíclica, es decir, que en algunos meses del año tiene más trabajo y obviamente tiene su plantilla de trabajadores dentro de la empresa y puede llegar a subcontratar empleados adicionales para efectos de que le ayuden en esa temporada alta, vamos a llamarle así, ¿no? Eso no está prohibido, está permitido. Sin embargo, pues ha habido algunos abusos o muchos abusos de parte de asesores y de empresarios también, en algunos casos, donde subcontratan el 100% de sus empleados, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata esta reforma? Bueno, pues se trata de prohibir que tú subcontrates a tus trabajadores en un porcentaje que puede llegar hasta el 100%, ¿no? Entonces, hay algunas reglas desde el 2012 importantes que se dan en la Ley Federal del Trabajo y este año pues no es la excepción. ¿Por qué? Porque tenemos una reforma ya en materia de impuestos sobre la renta muy interesante que efectivamente tiene que ver con este régimen de subcontratación. Hablando un poquito de la Ley Federal del Trabajo, ¿no?, de la reforma que se da este año en la Ley del Impuesto sobre la Renta y en la Ley del IVA, es importante entender que en este juego pues existe un contratista y un contratante. El contratante viene siendo el empleador, el empresario que busca en un momento dado subcontratar los servicios de un tercero, ¿no? Yeah. Repito, esto no quiere decir que no sea válido, sino que no debes de abusar del esquema y dejar de darles las prestaciones de seguridad social que le corresponden a los trabajadores, porque los abusos que se han dado es que ciertos asesores pues llegaban a las empresas, le decían a los empresarios: oye, ¿cuánto pagas de seguro social? No, pues un 30% sobre el valor de la nómina, más o menos, un ejemplo, ¿no? Ellos llegaban y te decían: oye, ¿qué te parece si pagas un 3% a partir del siguiente mes? Oye, pues era fabuloso. ¿Por qué? Porque los empresarios empezaban a generar ahorros, ¿no? Claro, y a tener mejores utilidades, pero desgastando la relación con el trabajador. ¿Por qué? Porque el trabajador dejaba de ser empleado del empresario y se volvía empleado, entre comillas, de una sociedad pues que a veces ellos ni conocían, simplemente es una sociedad que les pagaba su nómina, ¿no? Entonces el fisco se empieza a dar cuenta de este tipo de temas y se tarda un poco en reaccionar y bueno, pues hubo muchos abusos por parte de las empresas y de los asesores. Entonces este artículo 15A de la Ley Federal del Trabajo se reforma y dice que, pues, ¿qué se entiende por subcontratación laboral, ¿no? Y lo que dice es que un patrón denominado contratista ejecuta obras por medio bajo su dependencia, ¿sí?, para prestarle un servicio a un contratante. Ahora, lo que está diciendo el fisco acá es que te dice: oye, está bien que lo tengas, pero te voy a decir 3 cosas importantes que debes de cumplir. La primera es que no puede abarcar la totalidad de las actividades que realices en la empresa. Es decir, no puedes contratar al 100% o subcontratar al 100% de las personas que te ayudan, sino tiene que ser algo que venga adicional a tus empleados. Y que no tengan la experiencia, ¿no? Y que no tengan la experiencia, o que si teniéndola, pues no necesites una persona de tanta experiencia durante todo el año. A lo mejor la necesitas por cierto periodo, por ciertas horas de trabajo durante todo el año, y eso se puede, ¿no? Puedo ponerte un ejemplo. Por ejemplo, tú como mercadóloga, pues obviamente tienes una agencia, una firma, y esa firma puede ser subcontratada por un tercero, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso, como asesores fiscales o de negocios, pues no tenemos por qué tener un área de marketing, no es tan necesaria. Claro, entonces, claro. ¿Qué hago? Pues busco tus servicios y tú me facturas a mí, pero tú tienes a tus propios empleados. Ahí sí yo puedo. ¿Por qué? Porque yo tengo a mis empleados que son fiscalistas, que son contadores, auditores, etcétera, ¿no? Porque son 2 áreas diferentes. Son 2 áreas diferentes. Okay. Incluso si tú fueras un despacho de contadores y me ayudaras a mí en ciertos periodos de trabajo, también se puede, pero siempre y cuando yo tenga empleados. Es lo que se está buscando con esta reforma. Bien. Que no tengas el 100% de tus empleados subcontratados, ¿no? Aquí habla de la totalidad. Hay mucha gente que ha jugado con esta redacción de la ley,
y muchas veces se sugiere por parte de los abogados laborales, oye, pues da de alta a 2 o 3 personas en la nómina y todos los demás, pues tenlos en una subcontratación laboral, en una empresa tercerizando los servicios, ¿no? Claro. Pues ya estás cumpliendo con el requisito de que la totalidad de los empleados no están subcontratados. A lo mejor un 98, un 99% sí, pero no la totalidad. Claro, sí, ¿no? sí. Pero bueno, no es lo que busca el legislador. Lo que busca el legislador es, oye, ten tus empleados y si necesitas más fuerza de trabajo y no la puedes contratar tú, pues subcontrátala con un tercero que tenga esa gente disponible para lo que tú quieres desarrollar, ¿no? Ahora, pero también tienes que revisar esa parte, ¿no? Que esa persona que tú estás subcontratando a sus empleados tengan esas prestaciones. Es parte de la reforma que ahorita vamos a entrar en materia, ¿no? La segunda parte de la Ley Federal del Trabajo es que deberá justificarse por su carácter especializado, es decir, tú sí puedes contratar a gente que se especialice en un servicio que tú no das o que tú no tienes dentro de la empresa, ¿de acuerdo? Sí. Entonces eso es también, y por otro lado dice que no podrá comprender tareas iguales o similares a las que realiza el resto de los trabajadores al servicio del contratante o del empresario en este caso, ¿no? Entonces si nosotros cumplimos con esto, o más bien, si nosotros no cumplimos con esto, la persona que te contrata a ti se vuelve patrón de tus empleados, ¿de acuerdo? Es decir, yo me voy a responsabilizar de la gente que tú me estás prestando. ¿Cómo puedo dejar de responsabilizarme? Bueno, cumpliendo con esto y obviamente de alguna manera yo cerciorándome de que tú tienes dada de alta a tus empleados, que les pagas un salario, que les pagas la seguridad social y que simplemente me estás prestando un servicio a mí, ¿no? Entonces, si no lo haces, te vuelves patrón, aunque no sean tus empleados. Es lo que dice la ley, ¿no? Incluso en materia de seguridad social, pues también este es un tema importante que va de la mano. Ley Federal del Trabajo, Ley de Seguro Social, Ley del Impuesto sobre la Renta ahora y Ley del IVA ahora, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Pues ahí entran 3 personas, el laboralista, el fiscalista y el que ve el Seguro Social. Ajá, el fiscalista normalmente abarca eso, no tiene que ser especialista en todo, pero lo puede hacer el fiscalista o lo puede hacer un especialista en seguridad social, ¿no? Ahora bien, esto es importante que las empresas lo sepan porque hay muchísimas empresas que a nivel Puebla, vamos a acotar a Puebla, el sector automotriz, pues bueno, tiene muchas veces una empresa prestadora de servicios. En esa empresa se dan de alta a todos los trabajadores y existe la productora, que es la empresa que es la que realmente tiene los contactos con el cliente, etcétera, pero todo el trabajo lo realiza con una fuerza de personas que no está dentro de la empresa al 100%, ¿no? ¿Qué es lo que quiere la autoridad en un mediano plazo? Pues que exista una sola compañía, que los empleados estén dentro de la empresa. ¿Por qué pongo el ejemplo de la industria automotriz? Porque en la industria automotriz normalmente las empresas, las transnacionales y muchas mexicanas que están muy bien organizadas, pues tienen estos esquemas, pero pagan la seguridad social de sus trabajadores. Pensamos que lo que busca la autoridad es aquellas empresas fantasmas que tienen trabajadores que no les pagan su seguridad social y prestan un servicio a un tercero. Entonces, el tercero que recibe el servicio, a partir de ahora se va a tener que cerciorar de ciertas cosas y se las va a tener que pedir incluso por contrato al contratista, ¿sí? El tema de la participación de los trabajadores en las utilidades es otro tema importante que ahorita, hasta el mes pasado, mayo, fue un tema pues, de mucho ruido en la radio, en la televisión, de que los trabajadores reciban sus utilidades, ¿no? Hay empresas que obviamente pagan el 10% de su PTU, pero también pagan una serie de bonos por la productividad de los trabajadores, ¿no? Entonces, lo que está buscando la autoridad con esta reforma y con otras cosas que se han ido engranando con esta reforma, pues es precisamente que haya una empresa con sus trabajadores dentro. Ese es el deber ser o lo que quisiera la autoridad, ¿no? Yo creo que todavía tiene que hacer algunas modificaciones. Te repito, hay empresas que no evaden, pero tienen las dos empresas, la de los empleados y la que le da la cara a los clientes, ¿no? Esos creo yo que el fisco probablemente los deje en paz un poquito, ¿no? Un poquito más de tiempo, pero hay que pensar, hay algunos de nuestros clientes que están fusionando las empresas, que ya no quieren tener las dos empresas porque sabe que viene esta reforma o que ya está esta reforma y lo que menos quieren es tener problemas, claro, ¿no? Claro. Hay otros que dicen, oye, pues yo no estoy haciendo nada malo, estoy pagándole a mis trabajadores su seguridad social, me pueden venir a revisar. El tema grave es la reforma que viene del impuesto sobre la renta y de la ley del impuesto al valor agregado. Y es lo que quiero que me platiques en el siguiente bloque, porque claro, también me gustaría que les pudieras dar
opinión a quien se dedica a dar servicios de outsourcing, ¿no? O sea, cómo se pueden preparar ellos para que sigan dándole servicio a esas empresas. De acuerdo. Pero vamos a un corte y regresamos. Bueno, regresamos al siguiente bloque y bueno, con todo lo que nos está platicando Carlos, que seguramente tú que estás subcontratando algún personal, pues debes de ver estos puntos, y también si das un servicio de outsourcing, qué es lo que tú también tienes que fijarte, ¿no? Para ambas partes, pues tenemos que ver diferentes cosas y aplicarlas, y también buscar a un consultor o a un asesor que nos ayude desde el inicio del contrato. Entonces seguimos con este tema, ¿no? Fíjate que este tema tiene muchísimo fondo. Vamos a tratar de hacerlo lo más fácil posible. Hay algunas partes técnicas que tenemos que abordar, pero vamos a tratarlo de hacer de una manera muy sencilla y a lo mejor hasta con ejemplos, ¿no? Claro. Uno de los puntos, fíjate, platicábamos en el corte que las empresas, pues muchas veces contratan personal porque lo necesitan contratar, porque no lo pueden contratar directamente, sino lo contratan a través de un tercero, y eso es normal. Hablábamos de la reforma que hubo en el 2012 a la Ley Federal del Trabajo. Me preguntabas tú que si realmente los trabajadores se estaban beneficiando. Pues yo creo que sí, porque se empiezan a acabar esas compañías que tenían a los trabajadores muy descuidados, sin darles la seguridad social que les correspondía, y por lo tanto, bueno, pues lo que hacía el trabajador es que pues mientras mi patrón me pague el dinero, yo me doy por satisfecho, ¿no? Pero se empieza a crear un boquete que se va haciendo más grande conforme tienes más antigüedad en la empresa. ¿Por qué? Porque no cotizas en el seguro social con el salario correcto, sino cotizas con un salario mucho más bajo que va a servir de base para tu pensión cuando cumplas 65 años. Claro, sí. ¿De acuerdo? Entonces, no hay que perder de vista esa parte. Digo, por ahí decimos que empresa que no da para pagar el seguro social, pues no es empresa, ¿no? Entonces hay que buscar la manera de que se pueda pagar la seguridad social completa para que los trabajadores pues no tengan problemas, e incluso, pues digo, no me quiero meter en un tema de financiero del seguro social, pero bueno, pues lo poco que leemos o lo que escuchamos, pues sabemos que el seguro social trae problemas serios, ¿no? Por muchas razones, entre ellas esta, ¿no? La falta de pago de cuotas de seguro social para los empleados porque están en estos esquemas. Claro. Ahora bien, las empresas que están llevando a cabo este tipo de operaciones, que tienen a subcontratados empleados, y a esos empleados se les paga el seguro social, se les retiene su impuesto, la empresa presenta las declaraciones correspondientes del pago del IVA, del pago del ISR que le retiene a los trabajadores, de las cuotas de seguridad social, no debe de tener ningún problema. No quiere decir que el outsourcing se satanice, sino que hay que saberlo llevar y hay que cumplir con ciertas disposiciones que se han alargado un poco, Lara, porque todavía no estamos listos para cumplir con esta obligación, ¿no? A partir del 1 de julio ya está la obligación para que cumplas con aquellos avisos que debes de presentar de enero a junio. A partir de julio los vas a empezar a cumplir, y ya a partir de enero de 2018 se regulariza la presentación cada mes. Fíjate que la reforma de la ley del impuesto sobre la renta está dentro de un capítulo que regula las deducciones de las empresas. Entonces, dentro de los requisitos de las deducciones se establece una fracción quinta donde dice que si tú llevas a cabo la subcontratación laboral en los términos de la Ley Federal del Trabajo, como lo explicamos hace un ratito, el contratante, en este caso la empresa, deberá obtener del contratista, de la empresa que le está prestando el servicio, diferentes copias, por ejemplo, de los comprobantes fiscales por concepto del pago de salarios, ¿no? De los trabajadores que le hayan proporcionado el servicio subcontratado, de los acuses de recibo, de la declaración del entero de los impuestos retenidos a los trabajadores y de las cuotas de seguridad social. Esto suena fácil cuando lo lees, ¿no? Sí. Sin embargo, imagínate una empresa de servicios que, digo, no es ningún comercial, yo no tengo ningún tema con ellos, pero Manpower, que es una empresa grande que se dedica a prestar el servicio de personal, ¿no? Imagínate esa empresa, no sé cuántos trabajadores tenga, pero vamos a suponer que tuviera 10,000 trabajadores en diferentes empresas. Entonces, cuando la empresa A le pida esta documentación de los empleados que trabajaron con ellos, pues va a tenerse que ir al SUA, que el SUA es donde pagamos las cuotas de seguro social,
y no sé si me va a mandar todo o me va a mandar una partecita de donde están los empleados, ¿no? Imagínate que de los 10,000 yo tenga 5, pues me va a tener que mandar la información. Entonces faltan como que ese tipo de reglas para ese tipo de empresas. Las empresas que tienen los grupos de empresas, por ejemplo, de la industria automotriz, que poníamos el ejemplo, que tienen su empresa de outsourcing, entre comillas, interna, ¿no? Pues ellos pagan su seguridad social y todo. Entonces todos los comprobantes que requiere la empresa que le paga los servicios, pues los va a tener en casa, no va a tener ningún problema. Incluso en esa regla que se estipula, donde se estipula la facilidad de presentar estos avisos empezando el 1 de julio, se establece que ese tipo de empresas también pueden cumplir con estos requisitos, ¿no? Me preocuparían las empresas que, y a lo mejor no quiero ser pues mala onda y hablar de más, ¿no? Claro. Pero las empresas patito que se dedican a prestar estos servicios y que no le pagan a sus trabajadores la seguridad social, esos son los que van a sufrir, y van a sufrir más los que los contraten. ¿Por qué? Porque en el caso de que la empresa no cuente con estos documentos que te acabo de mencionar, no va a poder deducir las facturas que le dé la empresa patito. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque no está cumpliendo con este requisito. Claro. Entonces, ¿qué se está recomendando, Islara, en esta parte? Lo que estamos recomendando es que las empresas que tienen un contrato de prestación de servicios por su contratación laboral, se especifique dentro del contrato que el contratista debe de cumplir con estas obligaciones. Incluso yo sugeriría que lo tendrás que amarrar incluso con el pago que le tengas que hacer, ¿no? Yo te pago, Islara, si me entregas estas copias. Si no me lo entregas, no te pago, ¿no? ¿Por qué? Porque va a ser un gasto no deducible para mí, ¿no? Ahí va a empezar el estira y afloje. Tú vas a decir, pues no le pago a los trabajadores y mañana lo saco. Sí, claro, ¿no? Sí. Pero es un requisito nuevo donde los contratistas van a estar obligados a entregar al contratante los comprobantes y la información que acabamos de comentar. Eso es en materia de ISR. Y en materia de IVA, empatando un poquito esta disposición de la ley de renta, también en un artículo 5 de la ley se establece que para que tú puedas acreditar el IVA, ¿a qué me refiero con acreditar el IVA? Tú me das la factura por la prestación de servicios, yo tengo el derecho de acreditar el IVA que yo te pago a ti contra las ventas que yo tenga. Para poderlo acreditar, pues me vas a tener que entregar información adicional, ¿no? También aparte de la ley del impuesto a la renta, que es la declaración, copia simple de la declaración, donde esté el pago del impuesto, ¿no? Información reportada al SAT, una declaración informativa que presentamos cada mes y que los contadores la conocemos como DIOT, ¿no? Si hablas de DIOT, todo el mundo, los contadores, nos emocionamos, sí, ¿no? Claro, sí. Pero entonces cada mes va a tener que entregar la información el contratista, ¿de acuerdo? Sí. Si en un momento dado no se entrega la información, pues no voy a poder ni hacer deducible la factura ni poderme acreditar el IVA, ¿no? Cuando se acaban las relaciones con ese tipo de proveedores y no tienes esta información o te esperas hasta el siguiente año a tenerla, no la vas a obtener nunca, porque cuando se rompen esos contratos, se rompen y ya no vuelves a ver al proveedor, ¿no? Entonces hay que hacerlo mes a mes, ¿no? Estamos esperando por parte del SAT que publique una herramienta que va a estar dentro de la página del SAT para reportar este tipo de operaciones, porque no nada más va a ser que me entreguen la información, sino tengo la obligación también de cierta información que van a pedir en la página del SAT y que el SAT la va a estar monitoreando, porque acuérdate que ahorita pues el tema tecnológico está muy de moda y el SAT no se ha quedado atrás, ¿no? Sus niveles de recaudación han crecido muchísimo, precisamente porque está documentando está realizando operaciones desde el punto de vista tecnológico, donde amarra casi todo lo que haces, ¿no? Es como un Big Brother que te está revisando, sí, claro, y te está viendo todo el tiempo qué facturas, qué deduces, a quién le estás pagando, cuál es el IVA que vas a tener a cargo, a favor, etcétera. Entonces, cada vez se complica un poquito más. Si quieres, ahorita yo te sigo platicando. Sí, me gustaría que también nos dieras unos casos de éxito, porque sabemos que con esta nueva ley seguramente muchos empresarios no saben ni cómo está su contrato. Entonces, a ver si algunos casos de éxito con las empresas que tú llevas, y también pues que se acerquen a Carlos y a Creston BSG, porque valdría la pena, o a quien ustedes decidan, que revisen ese contrato, ¿no? Sí. O sea, desde ahí tenemos que partir, porque si ya está hecho, pues ver qué tienen hecho, ¿no? Y hasta dónde se pueden ayudar en este aspecto. Exactamente. Entonces vamos a un corte y regresamos.
Bueno, regresamos a este tercer y último bloque, la verdad está muy interesante, seguramente todos están tomando ahí sus notas, quien está subcontratando servicios, ¿verdad? Y bueno, ahorita te voy a pedir, Charlie, que nos platiques algunos casos de éxito y qué está pasando con tus clientes, ¿no? Y bueno, sí, quien nos está escuchando, que bueno, con muchísimo gusto los puedes apoyar en revisar el contrato, en ver en qué momento están, cómo está establecido, qué fue lo que firmaron, y bueno, para ver si van por buen camino o en determinado momento se necesita hacer algo, ¿no? Que eso es lo más importante. Entonces, sí, platícanos un poquito qué está pasando con los clientes. Sí, mira, hemos estado en pláticas con clientes, algunos de la industria automotriz están decidiendo desaparecer las empresas de servicios que tienen internamente y crear una sola, ¿no? ¿Por qué? Porque bueno, va a depender mucho con quién hables. Si hablas con un abogado laboral, con un abogado fiscalista, con un fiscalista, contador, por ejemplo, pues algunos sentimos que sí es salvable, a otros no nos gusta el riesgo y somos muy conservadores, y yo creo que la tendencia es que todos los empleados estén dentro de la misma empresa, ¿no? Independientemente de que pagues la seguridad social, independientemente de que pagues tus impuestos retenidos, independiente de todo eso, muchas veces hemos tomado la decisión conjuntamente con el cliente de desaparecer las empresas de servicios, es decir, no fusionarlas con la productora y que se quede en una sola compañía, ¿no? Hay una política que siguen mucho los gringos de One Company, solo una sola compañía, y ya no tener tantas empresas satélite, porque bueno, pues eso también tu carga la hace más grande. Tiene sus beneficios. Hay empresarios pues que le corren un poquito al tema de la PTU porque sienten que es mejor no pagar PTU sino pagar bonos de productividad, ¿no? Sin embargo, bueno, pues yo creo que la tendencia va a ser esa, ¿no? Si tú me preguntaras, oye, ¿tú qué harías, Carlos? Pues yo te diría, oye, la tendencia va a ser esa, ¿no? Habrá quien llegue del otro lado de la mesa y te diga, no, Islara, yo creo que sí lo puedes dejar, porque si cumples con los requisitos que acaba de comentar Carlos, seguramente no vamos a tener ningún problema, ¿no? Hay empresas que lo están haciendo así. Hay otras empresas que dicen, oye, el corporativo no quiere y no le interesa tener una sola empresa porque ya habló con sus abogados laborales y fiscalistas, y hay forma de todavía seguir un tiempo con este esquema, ¿no? Si lo vas a hacer, bueno, pues cumplir con todos los requisitos de tener algunos empleados dados de alta en la empresa que produce y que le paga la empresa de servicios, ¿no? Donde están todos los empleados, y obviamente reportar todos y cada uno de los requisitos que acabamos de hablar en materia de ISR y de IVA, ¿no? ¿Qué pasa si yo soy un empresario que no tengo una empresa de servicios, pero sí tengo subcontratado personal? ¿Por qué? Porque volvemos al mismo tema o al mismo ejemplo de que es estacional, ¿no? En diciembre vendo muchos juguetes y en enero, entonces necesito más personal pues que me ayude a cuidar, a vender, atender a los clientes, etcétera, ¿no? Bueno, subcontrato con una empresa, 10 vendedores que vienen a ayudarme, y aparte yo tengo 80 empleados que me ayudan en la venta de los juguetes, ¿no? Pues se justifica que tú estás subcontratando a una persona que te va a dar el servicio de 10 empleados, de 10 personas que te van a ayudar a contratarlos, y por lo tanto, bueno, pues ¿qué voy a hacer, no? Suponiendo que tú fueras la prestadora de servicios y yo la empresa de juguetes, pues simplemente tenemos que firmar un contrato, y en ese contrato nos vamos a obligar a que yo te pague y a que tú me des la información de tu declaración, que hayas pagado sobre la seguridad social de esa persona, etcétera, que no sea una empresa o que no sean empleados que agarras de afuera y que simules una operación, ¿no? Oye, Lara, factúrame, porque como encontré a 10 personas afuera en la banqueta y los contraté ahorita para la juguetería, y tú factúrame, ¿no? Bueno, estás simulando una operación. Pero ¿qué pasa si tú los tienes dados de alta, etcétera, y cobras por el servicio? Pues yo te voy a mandar a 10 personas especialistas en ventas que te van a ayudar a tener una venta récord en diciembre y en enero, porque están entrenados para eso. Ok, perfecto. Entonces son especializados las personas que te voy a contratar. ¿Qué tengo que hacer yo como empresa de juguetería? Pedirte la información para que yo pueda hacer deducible tu factura y poderme acreditar el IVA, ¿no? Si es al revés y resulta ser que Islara está emproblemada y no tiene empleados y consiguió con sus primos y sus conocidos 10 personas y se los llevó a Carlos, pues va a decir, oye, pues ahí están las personas y aquí está mi factura, ¿me pagas, Charlie? Sí, te pago, ¿no? Pero dame todo esto, ¿no? Pues no están dados de alta en el Seguro Social, no pagué sus retenciones, no tengo nada. Bueno, pues entonces no te puedo contratar. ¿Por qué? Porque el empresario, lejos de tener una buena venta de juguetes, puede ser que esa venta le alcance pues para pagar los impuestos por no hacer deducible la factura de sueldos de esa persona de esas 10 personas que él contrató. Entonces, repito, no satanicemos, existe la subcontratación laboral,
es muy común que exista, pero hay que cumplir con la Ley Federal del Trabajo, donde no contrates al 100% de tus empleados a través de una subcontratación laboral, de un outsourcing, como lo conocemos, y que tengas a tus trabajadores de planta, ¿no? Algo importante, hay muchas empresas, y repito, muchísimas empresas que no tienen empleados y que tienen la empresa a un ladito, donde están todos los trabajadores, ¿no? Se facturan entre ellos, se pagan los impuestos, no hacen ningún tipo de desvío de pago de impuestos, simplemente pagan todo. Bueno, hay que cumplir con los requisitos. Ese sería mi comentario y mi sugerencia más importante para los empresarios que nos están escuchando, de que revisen sus contratos, punto número 1, que en los contratos ya especifiquen en una cláusula qué es lo que le tiene que entregar el contratista al contratante, en este caso al empresario, para que esté por contrato, y que cada mes la gente de cuentas por pagar pida esa información. Si la información la tienen, entonces se paga, ¿no? Digamos, y dices que tienen hasta el 1 de julio. El 1 de julio ya empezamos a reportar qué pasó en enero, en febrero, en marzo, en abril, etcétera, ¿no? O sea, hasta diciembre. En diciembre se empata ya todo, y aparte ya empieza por mes. Pero bueno, ya tenemos ahí en cuenta que tenemos de aquí al 1 de julio para que empiecen a ver por lo menos el contrato, ¿no? Así es. Sugerencia, a veces queremos que los contadores revisen los contratos siempre, y la verdad es que no es el expertise de nosotros. Siempre hay que tener un buen abogado cerca. Si es laboralista, pues todavía mejor, ¿no? Y verlo con su contador o su asesor fiscal, el tema de qué requisitos debe cumplir, cuándo lo tengo que presentar, y aquellos empresarios o empresas que tienen a sus trabajadores todos en un outsourcing donde no se paga la seguridad social, tengan mucho cuidado, porque a ese tipo de empresas las van a empezar a perseguir. Y lo triste del tema, Islara, es que no persiguen a la empresa que no paga las contribuciones, sino persiguen al empresario que deduce las facturas, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. O sea, aunque digamos, si yo pago con cheque nominativo, pago con transferencia y tengo un contrato, no tengo problemas. No, ya los problemas se tienen que resolver más allá de, ¿no? Sí, claro que sí. Y bueno, pues me gustaría mucho que nos dieras tus datos, bueno, que le digas aquí a quien nos está escuchando. La verdad me han agradecido muchísimo las cápsulas de Creston BSG. He recibido muy buenos comentarios de esta información que es valiosa para ustedes, pero a mí me gustaría que les dijeras dónde te encuentras, cuál es tu correo, tu teléfono y todo. Sí. Y bueno, que no hay ningún problema, que pueden hablar. No pasa nada, una consultoría, ¿no? Sí, claro. Sí, una Entonces, consulta. ¿dónde te pueden encontrar? Bueno, estamos, mi nombre es Carlos Saucillo, mi correo electrónico es csaucillo@creston.bsg.com.mx. Mi teléfono es 893-7610. Ahí nos pueden encontrar para cualquier tema relacionado con esto que estamos platicando de la subcontratación, ¿no? Así es. Y bueno, pues les agradezco muchísimo a todos. De verdad he recibido muchísimos mensajes. Estoy muy agradecida siempre con quien he podido hablar personalmente. Les comento, este programa es para ustedes, este programa es para los empresarios, y que para poder tener un medio de comunicación y saber quién nos puede ayudar en ciertos temas, por favor, no sabemos de todo siempre, busquen a un especialista. Se van a ahorrar muchísimo más. Entonces, cualquier duda o comentario, mis datos vienen en donde está la casillita de comentarios, y también tienen mis datos de mi teléfono. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente cápsula. Gracias.